La próxima conferencia está en el marco de las charlas webinar y va a tratar sobre la industria minera, valor agregado y sostenibilidad. Los presentadores serán Daniel Jerez y Tai Such. Daniel Jerez es un colega geólogo, también contador de la Universidad de Córdoba y profesor de Geología Minera y Proyectos de la Universidad Nacional de La Rioja. Es docente en la maestría del Departamento de Geología de la Universidad de Buenos Aires, jefe de planificación y evaluación de proyectos de Pan American Silver Argentina. En temas de rocas ornamentales posee más de 20 años de experiencia. En la Secretaría de Minería de Córdoba trabajó desde la prospección de los yacimientos a la promoción a través del uso de petróleo natural. Fue director nacional de promoción minera entre el 2016 y el 2020, y desde donde se generó el programa PROAR, ¿sí? Comenzando el Inventario Nacional de Rocas Ornamentales en colaboración con las provincias. Tai Such, ¿sí? Es licenciada en Ciencias Geológicas de la Universidad Nacional del Sur y diplomada en Evaluación de Proyectos de Inversión Minera en la Cámara Minera de Perú, jefe de Relaciones Institucionales de Pan American Silver Argentina y profesora de Geología Legal y Economía de Proyectos en la carrera de Geología de la Universidad Nacional de La Rioja, de Río Negro. Con 16 años de experiencia en el sector minero, trabaja en la compañía minera Aguilar como jefa de área de exploración y en Suser Cooper Argentina como analista GIS, control de calidad y seguimiento legal de expedientes mineros. Desde 2016 trabaja en la Secretaría de Minería de la Nación como analista profesional y desde 2018 al 2020 fue directora de Fomento y Desarrollo de Proyectos Mineros. Es autor y coautora de informes y presentaciones publicadas desde la Secretaría de Minería de la Nación y colaboradora técnica y o conferencista para presentaciones en reuniones internacionales y nacionales de minería. Es un gusto tenerlos presentes y te dejamos a su disposición su conferencia. Bueno, muchas gracias. Miren, tenemos relativamente poco tiempo para lo que queremos presentar, así que por ahí vamos un poquito rápido, y debí decir esto después de agradecerle a todos los que han trabajado para que en este congreso se hagan todas estas presentaciones. La difusión de la ciencia y lo que se trabaja en ciencia y tecnología es fundamental, y este es un espacio muy importante para eso. Y con esa mirada también de la importancia que tiene este congreso fue que la empresa en la que trabajamos, Pan American Silver, decidiera apoyar la realización del congreso. Y en ese espacio nosotros vamos a hablar sobre un tema que muchas veces es controvertido, que está vinculado a la industria minera y que tiene que ver con el valor agregado y la sostenibilidad, dos temas que se discuten mucho, así que vamos a pasar a hablar de este tema. Mi colega va a empezar a comentar. Muchas gracias, Daniel. Queremos arrancar con tratar de mostrar qué es lo que, por ahí muchos no tienen el concepto, qué entendemos por desarrollo sostenible, y mostrar estos tres ejes que lo conforman, que es el eje ambiental, el eje social y el eje económico, y qué pasa cuando se superdimensiona uno de estos tres ejes por sobre los otros. Y vemos que lo que pasa con el desarrollo sostenible, que es la interacción entre estos tres ejes, queda ahí muy chiquitito, queda prácticamente sin posibilidades de que se genere un desarrollo sostenible, y es a lo que hay que tratar de evitar. Superdimensionar cualquiera de estos tres ejes produce esto, ¿no? Quitar posibilidades de desarrollo. Lo que tenemos que en claro nosotros es que el desarrollo sostenible es lo que está mostrando en este momento la presentación, es tratar de equilibrar, que todas las dimensiones, todos los ejes tengan un equilibrio entre sí, para que este desarrollo realmente pueda ser equitativo, que pueda ser viable, vivible, y que genere progreso, que genere beneficios para las comunidades en las que la actividad nuestra se desarrolla, y en todas las actividades. Ahora Daniel va a hablar de algunos de estos tres ejes. Y para comenzar a hablar de dos de estos aspectos, vamos a hablar de dos de estos aspectos fundamentalmente, lo que tiene que ver con lo económico y social y el valor económico generado, que es uno de los temas que se discute sobre nuestra actividad, y nosotros queremos poner un poco en relieve algunos puntos sobre este tema.
La definición de por qué hablamos de valor agregado, bueno, porque muchas veces se reclama a la minería o se trata de denostar la importancia que puede llegar a tener con los argumentos de que es una actividad primaria y que no genera valor agregado, y que lo que se debería hacer es agregar valor. Bueno, nosotros vamos a poner algunos puntos para el análisis y para que cada uno de los que escuchen esto y tengan la oportunidad de difundirlo, consideren como agregados de valor que genera la industria minera. Y para eso vamos directamente a lo concreto. Un trabajo que se hizo desde la Secretaría de Minería de la Nación y con el gobierno de la provincia de San Juan, nos muestra que, por ejemplo, para la provincia de San Juan en el año 2016, de 918 millones de dólares que se exportaron, 375 fueron compras de bienes y servicios nacionales, 200 millones de dólares a sueldos y honorarios, y 131 millones con las distintas formas de recaudación directa del Estado. ¿Qué significa eso? Que del total de los 918 millones de dólares que se generaron como valor bruto de producción minera de la provincia de San Juan exportada, el 77% quedó en el país. Y fíjense lo alejado que está esto de aquel argumento remanido, y la verdad que está bastante alejado de la realidad, que dice que la minería solo deja el 3% y que aún hoy parece increíble que exista gente que lo sigue repitiendo. La minería solo deja el 3%, miren, el 77% de lo que se generó en la provincia de San Juan quedó en el país. Que si no se hubiera desarrollado la industria minera, todo esto no se reduce al 3%, sino que se reduce a cero, todo se reduce a cero. Así que fíjense qué importante que es el desarrollo. Pero desde otra mirada, también desde el punto de vista económico, se dice que la actividad minera no es importante y no se debería desarrollar porque no tiene impacto en el Producto Bruto Interno. Y ahí viene el argumento real de que la minería en la Argentina representa solo el 0,6% del Producto Bruto Interno. Ahora veamos un poquito con un foco, hagamos un zoom y veamos la provincia de San Juan. Y veamos la relación entre el PBI de todo el país Argentina con el PGB, que es el Producto Geográfico Bruto de la provincia de San Juan. Si nosotros analizamos lo que les estoy mostrando desde el año 93 hasta el año, voy a poner el puntero, hasta el año 2004, vamos a ver que la Argentina y la provincia de San Juan crecieron de modo paralelo. Lo que muestra esto es crecimiento a partir de una base 100. ¿Qué es lo que pasa en el año 2004? Empieza la construcción de la mina Veladero y a partir de ahí la operación. Y después se incorporan Gualcamayo y Casposo. Fíjense lo que pasa con la evolución del PBI argentino y el PGB de la provincia de San Juan. La Argentina crece entre 2004 y 2015 un 49%. Eso quiere decir que aumentó un 50% de lo que generaba la economía en esos años. Fíjense lo que pasó con la provincia de San Juan cuando se pone en marcha la minería metalífera. Triplica, no solo que le gana, sino que triplica el crecimiento que hubo en el país, y esto es algo que se puede corroborar directamente de que ha sido todo generado por la minería y las actividades conexas que generó la propia minería como un cambio fundamental en la economía de esa provincia. Pero para dar otro dato de nuestro país, la provincia con respecto a lo que genera y deja la minería en otro estudio de impacto económico de la minería, vemos que en Jujuy, de lo que se generaron en exportaciones e inversiones del sector minero, el 70% quedó en nuestro país. Y desde otra mirada, no ya desde lo que sucede en las provincias de la Argentina, sino lo que tenemos como datos de nuestra propia empresa, Pan American Silver, que opera en todos estos países, tiene minas en Canadá, en México, Perú, Bolivia, la Argentina y en Guatemala. Nosotros tenemos de los reportes de sostenibilidad que se publican anualmente y que responden a estándares internacionales de publicación, podemos obtener de ahí alguna información económica y vemos cómo se va a distribuir el valor económico generado. Para eso tenemos una buena muestra, porque tenemos lo que se han generado en todas las operaciones mineras de esta empresa, que tiene una cartera diversificada de minas en varios países de América, y además esto es el promedio de 3 años, desde el 2017 al 2019. Entonces vamos a ver que en el promedio de ese trienio, el valor económico generado por las operaciones mineras de Pan American Silver fue de casi 1.000 millones de dólares. Ahora, ¿cómo se distribuyó eso? Nosotros vemos que 141 fueron a parar como gastos locales, 268 fueron gastos regionales, 308 a gastos nacionales en cada país en el que se desarrolló, y en promedio 112 millones a pagos a gobiernos. Perdón, no es en promedio, es el total de lo que se pagó a los gobiernos. En resumen, lo que nosotros vemos es que de los 900 millones de dólares, casi 1.000 millones de dólares, el 42% quedó a nivel local y regional,
un 73% quedó a nivel nacional, a lo que le sumamos los pagos a los gobiernos, suma el 85%. Eso quiere decir que del valor económico total generado por esta industria, en el caso de Pan American Silver, el 85% quedó en los países donde se desarrollan las operaciones. Y de nuevo la comparación, fíjense lo lejos que estamos del 3% y lo lejos que estamos del 0, que sería si esto no se desarrollara, ¿no? Pero bueno, para darle otro toquecito más sobre otros datos que están en los informes de sostenibilidad, tenemos que de 12.250 empleos directos generados por nuestras operaciones, vamos a ver que casi el 50% son empleos para la gente que vive en el área de influencia directa. El 73% es para el área de influencia directa más indirecta, y el 99,9% de los empleos generados por Pan American Silver son de nacionales en sus propios países. Y esto es para alejar un poquito aquello de la teoría de que la actividad minera es un ejemplo típico de economía de enclave. Fíjese cómo genera empleo en los lugares donde se desarrolla y en los países donde se desarrolla. Y avanzando un poquito más y con otra mirada también desde el punto de vista de la economía, otra forma de ver el agregado de valor de esta industria es analizar el saldo de la balanza comercial, y volvemos a nuestro país. En nuestro país vamos a hacer una comparación entre lo que son las exportaciones y el saldo de la balanza comercial de la actividad minera con la actividad automotriz. Si nosotros analizamos las exportaciones entre el año 2010 y el 2015, vamos a ver que, en promedio, la industria automotriz exportó casi 9.300 millones de dólares. Cada año 9.300 millones. Y la industria minera exportó cada año, entre esos años, hoy está un poco más bajo, un promedio de casi 4.200 millones de dólares. Bien, nosotros podemos ver la importancia que tiene la industria automotriz desde el punto de vista de las exportaciones. Pero demos un poquito más de ajuste al análisis y vamos al saldo de la balanza comercial. ¿Qué es la balanza comercial? Es considerar las exportaciones y las importaciones, porque estas dos industrias, como muchas en nuestro país, necesitan de importaciones para su funcionamiento, bienes de capital, insumos, partes y todo eso. Entonces, analicemos el complejo de la industria automotriz, que son autos terminados y autopartes, y la industria minera. Y vamos a ver que la industria minera importó en promedio 600 millones de dólares en ese periodo analizado, mientras que la industria automotriz importó en promedio 12.500 millones de dólares. ¿Qué es lo que esto nos muestra? De que la industria minera es superavitaria en términos de divisa, mientras que la industria automotriz es deficitaria. Esto no es una crítica a la industria automotriz, porque es fundamental la cantidad de trabajo que genera, los encadenamientos productivos que genera y los impuestos que genera. Pero en términos de balanza comercial, fíjense qué importante que es que tengamos el desarrollo de la industria minera, porque nos produce divisas netas, además de generar trabajo y beneficio en las comunidades y encadenamientos productivos y pagar impuestos, genera divisas netas por un promedio de 3.600 millones de dólares contra los menos 3.200 que en ese periodo generó la industria automotriz. Y esos dólares genuinos sirven para pagar, por ejemplo, el déficit de la industria automotriz, o para pagar otras cosas que se importan en nuestro país, como por ejemplo las vacunas, por decir algo. Bien, un resumen más: el acumulado en 12 años, la industria minera generó un superávit total de 38.000 millones de dólares netos de ingresos de divisas positivas. Y otra cosa que también, para otro toquecito más para el tema del agregado de valor, porque muchas veces, ya lo he dicho, pero lo voy a volver a repetir, se dice que como es una industria primaria la minería no genera valor, y que tenemos que realizar en la Argentina actividades que generen valor agregado. Bueno, vamos a ver un ejemplo teórico de lo que sería la exportación de cobre en tres instancias. Por un lado, lo que sería exportar piedra, porque muchas veces la gente dice, o algunos detractores de la minería dicen, exportar concentrado, exportar piedra o exportar barro sin valor. Tenemos que llegar a exportar el cátodo de cobre, que sería el 100% de metal, o casi el 100%, para que realmente estemos agregando valor. Bien, veamos qué es lo que agrega valor. Hacemos un ejemplo simple: tomamos 30 toneladas de mena de cobre, con el 1% de cobre, que tiene 300 kilos de cobre. Tomamos 1 tonelada de concentrado, que tiene 30% de cobre, y tomamos finalmente lo que sería el producto final, el que nos dicen que es el que tiene el valor agregado realmente, el 99,99% del cátodo, que serían 300 kilos de cobre. Bien,
Bajo una serie de supuestos que por razones de tiempo no vamos a poder analizar mucho, vamos a ver cuánto agrega cada uno. Si exportáramos la mena, si fuera posible, cosa que es una utopía porque no podría pagar ni el flete probablemente, si exportáramos la piedra, como nos dicen, estaríamos obteniendo como retribución por esos 300 kilos de cobre contenido en 30 toneladas de roca mineralizada, estaríamos obteniendo $312. El famoso concentrado, ¿cuánto agrega de valor? Porque dicen no agrega valor. Fíjense lo que agrega. Cuando nosotros estamos exportando una tonelada de concentrado, estamos exportando $2.300 por cada tonelada. Eso significa que estamos agregando valor no en un 100% ni en un 200%. Estamos agregando valor en un 550%. Esto es para poner en relieve lo que significa si la industria minera que exporta concentrado agrega o no valor. Y siguiendo en el análisis, porque se dice para la industria, ustedes tienen que generar valor, por eso deben hacer fundición y refinación. Fíjense lo que agrega la fundición y refinación. Apenas agrega un 10% a lo que es el concentrado. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el agregado de valor? La industria minera, tal como se podría desarrollar en la Argentina o se desarrolla, ¿agrega o no agrega valor? Nosotros lo que vemos con este gráfico es que el 92% del valor agregado del valor final de un cátodo de cobre está generado cuando se exporta un concentrado. Y apenas la refinación agrega un 8%. Entonces, está muy bien que se analice la posibilidad de hacer fundición y refinación porque va a agregar más valor. Lo que no debiéramos permitir es que se nos diga de que la industria minera no agrega valor. Y ahora dándole un ángulo distinto en la mirada, nuestra colega Tai nos va a hablar de el valor agregado desde otro punto de vista. Bueno, vimos hasta acá, con lo que mostró Dani, el aporte económico que genera nuestra industria y cómo se distribuye el valor económico que genera la comercialización de nuestros productos. Y también creemos que es importante recordar que esta cadena productiva sucede en su gran mayoría en zonas que se caracterizan por estar alejadas de centros urbanos y productivos, y en general en zonas desérticas, con muy baja densidad poblacional, y por ello carecen en su gran mayoría de infraestructura necesaria para cubrir las necesidades básicas. El objetivo hoy para la industria es desarrollar una minería sostenible, aprovechando la oportunidad que representa el desarrollo de nuestros recursos minerales, maximizando el valor social, ambiental y económico de sus áreas de influencia. Y el desarrollo minero puede contribuir positivamente a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de acciones y programas que estimulen y fortalezcan los ejes principales de la Agenda 2030, que son inclusión social, sostenibilidad ambiental, desarrollo económico, paz y seguridad, y la creación de alianzas estratégicas que son las necesarias para alcanzar este desarrollo sostenible. La Agenda 2030 para nosotros abre un gran abanico de posibilidades de inserción también laboral diversa e inclusiva en nuestra industria a través de toda esta multiplicidad de áreas que se requieren para poder alcanzar el desarrollo sostenible. Entendemos también que el mercado hoy exige que nuestros productos sean competitivos y hayan sido logrados sin daños al entorno social y ambiental, respetando los derechos humanos, con procedimientos éticos y responsables, que se comercialice y generen beneficios económicos a los que invierten. En la minería actual y moderna, nosotros percibimos el valor agregado que puede generar un proyecto como aquellos beneficios que se generan en nuestras comunidades anfitrionas gracias a la puesta en marcha de este proyecto, y haciendo foco en las acciones adicionales que son las necesarias para lograr comercializar el producto. ¿Y cómo lo logramos? Bueno, sabemos que muchos, como mencionó Dani, preguntan si el valor agregado es simplemente la industrialización de la materia prima. El valor agregado no es simplemente eso, tenemos que ver al valor agregado con una mirada integral, y debemos ver no solo el valor agregado económico, que es importantísimo, que se genera como resultado de haber colocado nuestro producto en el mercado, sino aquellos valores y acciones transversales a las etapas del negocio minero. Agregamos valor cuando a través de los beneficios económicos que nos brinda la comercialización de nuestro producto, y fundamentalmente a través de nuestros programas de responsabilidad social empresaria, ponemos en marcha proyectos y programas y acciones que beneficien directamente a las comunidades de interés, y esto se hace a través de los programas de desarrollo socioeconómico, la inversión en infraestructura y servicios necesarias para mejorar la calidad de vida de las comunidades anfitrionas,
y a través de los programas de formación de proveedores y emprendedores locales, la capacitación y contratación de mano de obra local fundamental para impulsar a nuestras comunidades. Ahora, en lo que respecta al valor agregado, nosotros con esto queremos hacer es visibilizar la inversión comunitaria y el desarrollo sostenible. Estos son intangibles, que son sumamente importantes y son parte del valor agregado que aporta la actividad minera en las comunidades locales. Y esto se logra gracias a los programas de responsabilidad social empresaria que muchas empresas tienen hoy en día. Nosotros hoy vamos a presentar el caso de nuestra empresa, que pueden encontrar y está publicado dentro de los informes de sostenibilidad social en nuestra página web. Vemos en estos números el valor agregado que se genera a través de los programas de desarrollo socioeconómico. Con estos programas que son parte de nuestra estrategia de negocio, llegamos a más de 90 comunidades y grupos originarios de nuestras áreas de influencia, fomentamos la educación local con becas, programas de alfabetización y otras ayudas a miles de estudiantes. En el tema de salud se facilita asistencia médica, se realizan programas de salud ecuacional que benefician, en este caso, a más de 8.700 personas. Son ejemplos fundamentales, son los programas de proyectos productivos paralelos, como son el caso de Bolivia, el caso de la construcción de invernaderos, que ayudan a 436 miembros de 11 comunidades. Con estos invernaderos es importante remarcarlo, hoy pueden producir parte de sus alimentos y quizás a futuro poderlos comercializar. La responsabilidad social empresaria también incluye el aporte de servicios de infraestructura local. Estamos hablando de beneficiar a más de 2.300 familias, llevando infraestructura a sus localidades, permitiendo que hoy cuenten con una mejor calidad de vida. Después vamos a ver varios ejemplos. Hablamos de puestos de trabajo y oportunidades, la formación de proveedores y emprendedores locales, que en este caso fueron 558 empresas locales que se impulsaron. Y todo esto ayuda firmemente a la Agenda 2030, a los objetivos de desarrollo sostenible fundamentales que remarcamos los que están en pantalla, que son fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico. En el tema de la reducción de las brechas de desigualdad es fundamental, y poder ayudar a generar ciudades y comunidades sostenibles. Algunos de los ejemplos que nos gustaría remarcar, estas son fotos de lo que sucedió en un año bastante tremendo para todos, como fue el 2020, pero son noticias que por ahí no trascienden, y nosotros queríamos dejarlas plasmadas en este foro. En épocas difíciles como la vivida en el 2020 y como la que estamos pasando hoy, la minería dentro de estas comunidades anfitrionas es un aliado estratégico. En el caso de la educación, por ejemplo, ha sido una de las actividades más castigadas, esto lo sabemos muchos padres. Muchas empresas mineras han ayudado a las comunidades para poder afrontar estos desafíos, tanto en el aporte de insumo como en la mejora de infraestructuras en las escuelas. Podemos ver ejemplos como el de nuestra empresa, que durante la pandemia pudo finalizar la construcción de una escuela de nivel inicial y primario en Perú, que hoy beneficia a 365 estudiantes. En el caso de Argentina, la colaboración para que los chicos puedan seguir con sus clases virtuales, la donación de 250 computadoras. Lo mismo se hizo en Perú con radios, porque allá en Perú la transmisión eran programas radiales. Y otros ejemplos del sector en Argentina, por ejemplo el caso de San Juan en Hachal. A mitad del año pasado se pudieron terminar 3 escuelas gracias al aporte de los fondos mineros, y además con el aporte se pudieron gestionar más de 600 mesas digitales para jardines de infantes, pero de toda la provincia. En el tema del agua, con aportes mineros también el aprovechamiento del agua es fundamental, y poder que las comunidades puedan tener este recurso fundamental. Por ejemplo, nosotros en Perú pudimos finalizar un sistema de abastecimiento y distribución de agua potable que abastece a 1.500 familias en San Juan también. Las empresas y el sector pudieron avanzar en el aprovechamiento del agua, en lo que se ha invertido fondos millonarios para obras de infraestructura en la red de riego de Hachal. Hay otro caso en pantalla, el acceso a agua potable en la zona de Huaco, a más de 300 familias. Y uno de los temas más sensibles fue el tema de salud, uno de los temas críticos, que
Sabemos que la actividad minera también, los que estamos en el sector, hemos sido aliados y socios de las comunidades en ayuda fundamental. Como dijimos, los recursos no han sobrado, no sobran, y menos en temas como este, y los estados no han dado abasto. No se pretende reemplazar al Estado, sino que entre todos poder dar la mejor ayuda posible, ya sea por insuficiencia en la infraestructura que tienen estas zonas o por la escasez en los insumos. Bueno, dentro de estos anuncios podemos ver algunos ejemplos también de nuestra empresa, por ejemplo, la donación de una planta de oxígeno en Perú, oxígeno medicinal que abastece a un hospital al cual acuden más de 70.000 personas, que es la zona de nuestra operación Mina Yahuindo, en Hachal, en San Juan, en la provincia de San Juan. Otro de los ejemplos que con fondos mineros se pudieron mejorar la calidad de vida de las comunidades, porque el año pasado se anunció el avance de la construcción de un hospital que va a contar incluso con servicios de diálisis. Ustedes imagínense, para esta gente no tener que viajar para hacerse sus tratamientos a Capital. Otro ejemplo, la remodelación del hospital de Calingasta, que también quedó totalmente remodelado con el aporte de fondos mineros. Una noticia reciente en Jujuy, en la zona de Susques, se inauguró un centro modular sanitario con equipamiento completo, incluso con la donación y la instalación de un tomógrafo. También, imagínense esta gente en la Puna no tener que viajar para hacerse sus exámenes y sus diagnósticos a Capital. Para cerrar un poco esta charla, no un poco, para cerrarla del todo, volvemos con algunas consideraciones sobre el valor agregado. Hemos hablado sobre valor agregado cuantificable, divisas, compras de bienes y servicios nacionales, que las compras se traducen en trabajo para las personas, formación de empresas para proveedoras, eso se ve claramente en San Juan, en Santa Cruz, en Jujuy. Contribuciones al gobierno, hemos visto algo de las contribuciones al gobierno, porque la minería paga los mismos impuestos que paga para cualquier empresa y también paga otros adicionales, que son las regalías y los fondos de desarrollo. La importancia en términos de salario, lo vimos en el caso de San Juan, y otros que no están cuantificados, pero son las horas de capacitación, que son fundamentales, no solo en temas mineros, sino en actividades de microemprendedurismo. La inversión en infraestructura que se realiza, porque normalmente los proyectos se realizan en zonas que no hay infraestructura, y ahí hay una sinergia y una externalidad positiva de la inversión que se hacen las empresas privadas en infraestructura que finalmente termina siendo de uso público. Ahí tenemos lo que mostramos desde otra mirada, que es el valor agregado no cuantificable, a lo que llamamos el intangible. Mostramos ejemplos, mostramos casos específicos en donde se intenta y se ha logrado en muchos casos la independencia futura de la operación minera de las comunidades a través de programas de desarrollo productivo paralelo, a través del acceso a infraestructura que antes no había, o el tema. Esto genera arraigo, por ejemplo, evitar que la gente tenga que emigrar, la creación de oportunidades y economías sostenibles, acceso a una mejor calidad de vida, sin duda, el tema de los programas de alfabetización, la capacidad de oficio, el tema de la salud, que fueron ejemplos fundamentales que mostramos hoy, queríamos remarcar, sobre todo en épocas como la que estamos atravesando. Finalmente, entonces, para cerrar, la industria minera genera valor agregado en donde se desarrolla y fundamentalmente en las comunidades y en las regiones donde se desarrolla. La formación de estos activos se da principalmente en las comunidades anfitrionas, generando empleo, cadenas de valor, capacidades y mejorando las economías locales. Y aquí existe otro valor agregado que tenemos que visibilizarlo, y es el legado, es aquello que trasciende la propia vida útil de una operación, en lo que estamos trabajando muchos del sector, generando activos sociales que son intangibles, que generan trasvasamientos hacia otras actividades y otras generaciones, porque los saberes se heredan y se trasvasan a nuestros amigos, a nuestra familia, hacia otras actividades, y la generación de muchas más oportunidades, y que otorgan la posibilidad a estas regiones inhóspitas a que la migración se transforme en una elección y no en una necesidad para subsistir. Fundamentalmente eso.
Nosotros hablamos de este modo de la actividad minera porque lo hemos vivido, lo hemos palpado, hace años que trabajamos en esto, estamos convencidos de lo que genera, estamos convencidos de los controles que se realizan, estamos convencidos de todo lo que produce, y por ese modo hablamos de esta forma, de esta actividad en la que trabajamos con orgullo. Agradecemos la atención de todos ustedes por haber estado aquí escuchando, y por supuesto de nuevo a quienes trabajaron en la organización de este congreso y nos dieron esta oportunidad de comunicar estos temas. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, felicitaciones Daniel Tai por la presentación, muy clara. Tenemos un momento para algunas preguntas que se han colocado en el chat y en el sector de preguntas. Se las voy a leer. En primer lugar, Alejandro Pujol pregunta: ¿qué posición se tiene desde la industria minera respecto al control de las presas por parte del ente regulador de seguridad de las presas del ORCEP y con respecto a la promulgación de la Ley Nacional de Seguridad de Presas? ¿Cuál es la postura, la posición que tienen ustedes como empresa? Para empezar, nosotros no podemos hablar en nombre de todas las empresas. Nosotros pertenecemos a una empresa, pero digamos que como actores de este sector hemos tenido la oportunidad. Nosotros trabajamos hace unos años en el tema en la Secretaría de Minería de la Nación, en la Secretaría de Minería de la Nación, sí. Y yo participé de alguna reunión en ese momento en el ORCEP, y había surgido la preocupación del tema de las presas de un modo más fuerte, digamos, por lo que había pasado en Brumadinho. No es un tema en que seamos especialistas, pero nosotros desde esta industria decimos que bienvenido sea todo lo que signifique control, monitoreo y participación en el control de quienes quieran realmente adentrarse en estas cuestiones que seguramente generan incertidumbre para las personas, pero siempre es bienvenido el control y el monitoreo desde la mirada de la industria. Muy bien. Acá tenemos otra consulta de Juan Antonio Bustinza, que en primer lugar lo felicita por mostrar las realidades que ustedes están palpando en la industria minera. Y a criterio de ustedes, pregunta: ¿qué intereses creen que existen nacionales e internacionales que tergiversan permanentemente lo que ocurre en la actividad minera? Gracias, Juan, por la pregunta. Estos son temas que podríamos charlar en una mesa de café sobre las opiniones que tenemos, ¿no? Sobre cuáles son los intereses. Nosotros trabajamos en una empresa, somos parte de una de las tantas empresas del sector, y hay opiniones diversas sobre esto. No es algo en la que podamos hablar como si fuéramos voceros de la industria, ¿no? Todos tenemos opiniones personales. Lo que sí podemos decir es que creemos que estos espacios como el que nos están dando a nosotros y como los que se están generando desde muchos ámbitos académicos nos acerca un poco, porque también nosotros somos parte del ámbito académico, porque también somos profesores universitarios, y vemos esta necesidad de empezar a integrar el sector privado con el ámbito académico para poder generar acciones de comunicación más integrales, para poder empezar a transmitir un poco más, y para que aquellas cosas que por ahí desde el sector privado no se ven, se puedan trabajar en conjunto con quienes están en el ámbito académico. Sin duda esto es fundamental para nosotros, y es lo que se ha empezado a hacer no hace mucho, y creo que va a ayudar muchísimo a desmitificar y a generar trabajo en conjunto. Bueno, acá el colega Agustinza, que tiene bastantes consultas, se ve, voy a hacer otra más, dice, pregunta: ¿cuáles son las medidas de seguridad de las presas de relave? Nosotros no somos del área que trabaja específicamente en el tema del área de seguridad de relaves, así que yo no le podría dar una respuesta a esto. Nosotros estamos trabajando en la posibilidad del desarrollo de uno de los proyectos de la empresa, el proyecto Navidad, y trabajamos más en aspectos, en el caso mío, económico, y en el caso de mi colega, en los aspectos sociales. Así que le debo para la próxima el tema de las presas de relave. Bueno, pero Y le para pido ir terminando,
Para ir terminando, les comento que les escribió María Eloísa Barros de Oliveira, les manda felicitaciones por el trabajo, al igual que Fernanda Elena Pacheco. Nosotros Muchísimas también, gracias. desde la organización, los felicitamos y le agradecemos la presencia. Muchísimas gracias gracias a todos los que nos han mandado estas felicitaciones y a quienes estuvieron escuchando la charla por estar ahí. Y a ustedes, por supuesto, los organizadores. Buenas tardes. Muy bien.